Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV, en su tradicional encuentro con los ganadores de la Liga de Fútbol Italiana, insta a los jugadores del Inter de Milán a que sean héroes de autenticidad y rectitud, como referentes que son para miles de jóvenes. Irán rechaza ante la ONU la propuesta de Estados Unidos y les acusa de distorsionar al Consejo de Seguridad Internacional. Y en nuestro país, Huelva despide a los 2 agentes fallecidos durante una persecución a una narcolancha, mientras que la Asociación Profesional Justicia de la Guardia Civil critica la falta de medios en la lucha contra el narcotráfico. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de la India piden respetar y defender firmemente la Constitución del país tras las elecciones legislativas. La Iglesia en Colombia realizará encuentros virtuales para acompañar el voto consciente. Sevilla acoge la Asamblea Regional de los Salesianos Cooperadores de la provincia María Auxiliadora. El arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, visitará Córdoba para impartir la conferencia La dimensión canónica del Munus Sanctificandi. Estados Unidos anuncia que Israel y el Líbano volverán a negociar el 14 y 15 de mayo. Líderes europeos conmemoran el Día de Europa como ejemplo de unidad en la diversidad ante la incertidumbre y la crisis. En España, nuestro país afronta en 24 horas una compleja operación para evacuar al pasaje del crucero del Antivirus. La incautación de 41 toneladas de cocaína a principios de mes confirma el aviso de la Europol de que la ruta atlántica está en niveles sin precedentes. Y en deportes, el tenista serbio Novak Djokovic cae eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma ante el croata Dino Prizmic, número 79 del ranking. Les contamos que el Papa León XIV se reunió ayer en Nápoles con el clero y los consagrados en la catedral. Su mensaje estuvo centrado en el cuidado, la fraternidad y la cercanía pastoral, en una ciudad a la que describió como rica en arte, cultura y fe, pero también golpeada por las dificultades sociales y la violencia. En su paso por el Duomo, el pontífice rindió homenaje a San Genaro y agradeció la cálida acogida de los napolitanos, a quienes recordó que la alegría sigue siendo uno de los grandes rasgos de esta ciudad. Además, el Santo Padre pidió una Iglesia más unida, más misionera y más atenta a la realidad concreta de las personas, especialmente a los jóvenes, las familias y los pobres. También animó a sacerdotes, religiosos y laicos a caminar juntos, superar el individualismo y construir una pastoral de proximidad. Por último, el Papa pidió no tener miedo, no desanimarse y ser sembradores de futuro. Posteriormente, en la plaza del Plebiscito, el pontífice se encontró con la ciudadanía. En sus palabras, el obispo de Roma agradeció la cálida acogida y ha subrayado que Nápoles necesita preguntarse qué es lo que realmente importa para rehacerse desde la justicia, la cercanía y la esperanza. En su mensaje, el pontífice reclamó más trabajo en red entre Iglesia, instituciones y sociedad civil y pidió proteger especialmente a los jóvenes, los migrantes y las personas más vulnerables. Además, el sucesor de Pedro advirtió de la fuerte brecha social que convive Nápoles con el aumento del turismo y ha pedido una presencia firme del Estado frente a la delincuencia y el abandono. Al mismo tiempo, el Papa puso en valor iniciativas como el Pacto Educativo, la Casa del Apache y la labor de Cáritas en el puerto, como signos concretos de una ciudad llamada a ser puente de diálogo, paz y acogida. También les contamos que Su Santidad se ha reunido con el equipo del fútbol
fútbol del Inter de Milán tras la conquista de la Liga Italiana 2025-2026. En su discurso ha exhortado a los futbolistas a reflexionar sobre la experiencia vivida para convertirse en portadores de un mensaje útil, especialmente para el crecimiento de los jóvenes y, por tanto, en testigos de valores. Muchos de ellos en estos días los ven como sus héroes, asegura el Santo Padre, como modelos a imitar, y esto les confiere una responsabilidad que va más allá del rendimiento y que los convierte como deportistas en testigos de valores. Una audiencia que sella la celebración que ya tuvo lugar en el Estadio San Siro, en Milán, tras la victoria sobre el Parma y que forma parte de una especie de tradición en la que el pontífice suele recibir a los campeones, como ocurrió en 2025 con el Nápoles de Conte. Cambiamos de tema. El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, ha rechazado ante la ONU el proyecto de resolución elaborado conjuntamente por Estados Unidos y Bahrein sobre el estrecho de Hormuz, que ha calificado de defectuoso, parcial y con motivaciones políticas. Teherán ha defendido su postura ante el Consejo de Seguridad y ha pedido a sus integrantes que no caigan en las distorsiones norteamericanas sobre el derecho internacional, acusando a Washington de aprovechar cualquier intento para justificar la agresión o el uso ilícito de la fuerza. A su vez, desde la República Islámica confían en la diplomacia y han querido recordar que su postura es clara. Sobre un posible alto el fuego, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que espera recibir de Irán una respuesta a su última oferta de negociaciones, aunque no la da por sentada, habida cuenta del repunte de hostilidades que ha habido esta semana y sobre la que ha señalado a Teherán como único responsable. De visita en Italia y el Vaticano, Rubio ha tratado en profundidad con los medios la actual situación en Irán. Sobre las negociaciones, primero Rubio ha trasladado su expectativa de que la respuesta iraní podría llegar en algún momento, aunque en su opinión el sistema de gobierno iraní sigue estando muy fragmentado y algo disfuncional, así que eso podría ser un impedimento. Y les contamos ahora que los dos agentes de la Guardia Civil que fallecieron ayer tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado, mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva, han sido despedidos con honores en la misa funeral que se ha celebrado en la Iglesia de la Concepción a las 12 del mediodía. La Comandancia de la Guardia Civil ha acogido la capilla ardiente a primera hora de la mañana para todos aquellos que quisieran dar su último adiós a los guardias civiles hasta que se ha celebrado la Santa Misa. Tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, han acudido al acto religioso. Y sobre este acontecimiento, este triste y trágico acontecimiento, también les contamos que el Instituto Armado ha informado que los hechos que costaron la vida a los agentes se produjeron durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar. Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron, produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuando era trasladado al hospital. Además, han resultado heridos otros dos agentes que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital, de heridas de diversa consideración. Ante este hecho, la Asociación Profesional de Justicia de la Guardia Civil, el JUCIL, ha señalado que han sido víctimas de la violencia vinculadas al narcotráfico que continúa azotando las costas españolas. Desde JUCIL han recordado que llevan mucho tiempo denunciando públicamente el grave deterioro de la seguridad en las costas andaluzas y el crecimiento de las organizaciones criminales que cada vez son más violentas, más organizadas y mejor equipadas. Aseguran que lo advirtieron tras el asesinato de los compañeros fallecidos en Barbate, afirmando que podría volver a repetirse, como así ha sido.
Resulta inadmisible, aseveran, que quienes combaten el narcotráfico sobre el terreno sigan trabajando en condiciones de inferioridad, con falta de medios materiales, humanos y jurídicos suficientes para hacer frente a una amenaza que no deja de aumentar, subraya la asociación. Igualmente afirman que el Ministerio del Interior no puede seguir ignorando la realidad que viven diariamente los agentes destinados en Andalucía y especialmente en las zonas más castigadas por el narcotráfico, lamentando que la situación haya alcanzado un nivel límite y exige una respuesta inmediata, contundente y coordinada. El comunicado concluye con el hecho de que no se puede normalizar que los agentes pierdan la vida mientras desempeñan su trabajo. No puede haber más advertencias ignoradas ni más promesas vacías. Noticias de la Iglesia en el mundo. Los obispos de la India han pedido respetar y defender firmemente la Constitución del país tras las elecciones legislativas celebradas en varios estados de la nación. Además, los prelados han hecho un llamamiento a favor de la integridad constitucional y una gobernanza inclusiva en la India. En este contexto, la Conferencia Episcopal India ha exhortado a los nuevos gobernantes a gobernar con transparencia y a dar prioridad a políticas inclusivas. Los obispos afirman que es fundamental que los partidos que formen el gobierno dediquen su mandato como prioridad a la mejora de las condiciones de vida de los pobres, los marginados, los menos privilegiados y las minorías. Y en este sentido, sostienen que el verdadero desarrollo de una nación se realiza solo cuando los frutos del progreso alcanzan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Nos trasladamos ahora hasta Colombia, con el fin de ayudar al discernimiento del voto en las próximas elecciones presidenciales. La Conferencia Episcopal de Colombia llevará a cabo 3 encuentros virtuales con reflexiones pastorales basadas en el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Se trata de 3 jornadas reunidas bajo el título Iglesia, Ciudadanía y Paz, un faro de esperanza en el momento electoral, organizadas por el Servicio Episcopal para el Perdón, la Reconciliación y la Paz del Episcopado. Más de 40 millones de colombianos a nivel nacional y 1,2 millones en el extranjero están habilitados para votar el próximo 31 de mayo en los comicios presidenciales en los que se elegirán al presidente y vicepresidente para el periodo de 2026-2030. La Conferencia Episcopal Colombiana ha informado de que la serie de encuentros virtuales ha sido concebida como un itinerario pastoral, integrado por momentos formativos y de reflexión, orientados a iluminar distintas dimensiones de la participación ciudadana desde la fe, la reconciliación y la esperanza. Cambiamos de asunto y les contamos que el Papa León XIV ha recibido esta semana al secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio. Según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, tras las conversaciones cordiales, el secretario de Estado estadounidense se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los Estados dentro de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Monseñor Paul Richard Gallagher. Como informan desde el Vaticano, en este encuentro se renovó el compromiso compartido de cultivar buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América. A continuación, se produjo un intercambio de opiniones sobre la situación regional e internacional, con especial atención a los países marcados por la guerra, las tensiones políticas y las difíciles situaciones humanitarias, así como a la necesidad de trabajar incansablemente por la paz. Y seguimos en el Vaticano, ya que el Santo Padre ha recibido también a los miembros de la Guardia Suiza Pontificia y a sus familias con ocasión de la ceremonia anual del juramento. En este encuentro, el pontífice ha agradecido su servicio humilde y discreto y los ha animado a vivir su misión como un camino de fe, fraternidad y santidad al servicio del sucesor de Pedro. Dirigiéndose a los guardias suizos, el Santo Padre ha afirmado que más que soldados son servidores. Entre otros aspectos, su santidad ha señalado las alegrías compartidas en este servicio, las pruebas y las amistades que nacen dentro del cuerpo, forjando el sentido del honor y del deber, vivido hasta el don de la vida por la protección del sucesor de Pedro.
Noticias de la Iglesia en España. Comenzamos contándoles que la Asociación de Salesianos Cooperadores celebra hoy los 150 años de su fundación por San Juan Bosco, quien los concibió como laicos comprometidos con el carisma salesiano y la misión juvenil en el mundo. Bajo el lema Un sueño, una promesa y el futuro, la asociación conmemora este hito con un trienio de preparación centrado en sus orígenes y su papel activo en la Iglesia. Para celebrar esta efeméride, se ha organizado el 6º Congreso Mundial en Roma, que comenzó el jueves y concluye hoy. En este contexto, los salesianos cooperadores de la provincia María Auxiliadora, integrada por Andalucía, Canarias y Extremadura, han decidido celebrar hoy una asamblea regional en Sevilla. Esta mañana, el momento central ha sido la celebración de la Santa Misa en la Catedral de Sevilla. Ha estado presidida por el prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el cardenal salesiano español Ángel Fernández. Por otro lado, les informamos de que el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Valera, visitará Córdoba el próximo martes 12 de mayo para impartir la conferencia La Dimensión Canónica del Munus Sanctificandi en el Centro del Magisterio Sagrado Corazón. La ponencia se estructurará en 2 partes. La primera comenzará a las 11 de la mañana y la segunda a las 12:30 de la tarde. Como recuerdan desde la diócesis de Córdoba, el cardenal Rouco Varela posee profundos conocimientos del derecho canónico. Entre sus cargos fue profesor de Teología Fundamental y Derecho Canónico en el Seminario de Mondoñedo e impartió clases en el Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Múnich. En la Universidad Pontificia de Salamanca fue profesor de Derecho Público Eclesiástico y en 1971 obtuvo la cátedra de Derecho Canónico Fundamental. En el año 1973 fue nombrado consultor de la Sagrada Congregación para el Clero. Asimismo, fue designado miembro de las Congregaciones para la Educación Católica, del Clero y de los Pontificios Consejos para la Cultura, para la interpretación de los textos legislativos de la Iglesia y Cor Unum, miembro de la Congregación para los Obispos hasta 2013 y del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. En la Conferencia Episcopal Española es miembro del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos desde marzo de 2020. Y en otro orden de cosas, les contamos que en la próxima festividad de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, la Catedral de Santa María de la Real de la Almudena de Madrid acogerá la celebración de la Santa Misa en honor a Nuestra Señora. Esta Eucaristía, organizada por los Heraldos del Evangelio, estará presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Vicente Martín. Tendrá lugar a las 7 de la tarde. Información internacional. Estados Unidos ha afirmado a través de un comunicado que Israel y el Líbano se sentarán de nuevo a negociar el próximo 14 y 15 de mayo. El Departamento de Estado ha asegurado que facilitará 2 días de conversaciones intensas. Ambas delegaciones se implicarán en discusiones detalladas destinadas a avanzar un acuerdo integral de paz y seguridad que afronte de manera sustantiva las preocupaciones centrales de ambos países. En el comunicado se informa de que las discusiones construirán un marco para la paz duradera y acuerdos de seguridad, la restauración total de la soberanía libanesa en todo su territorio, la delineación de fronteras y crear vías concretas para la ayuda humanitaria y la reconstrucción del Líbano. El comunicado también insiste en la necesidad del desarme de la organización libanesa Hezbollah, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista. El 14 de abril, delegaciones de ambos países se vieron en Washington en una primera toma de contacto de la que no salieron grandes anuncios, pero sí el compromiso de volver a verse para iniciar lo que el Departamento de Estado describió
como negociaciones directas. El 23 de abril se produjo la segunda reunión, también sin avances, pero en la que se pactó la extensión del alto el fuego. Cambiamos de asunto. Los líderes europeos conmemoran este sábado el Día de Europa, aniversario de la concepción en 1950 de la Unión Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, reivindicando más de 70 años de unidad a pesar de las discrepancias frente a las numerosas crisis internacionales de la actualidad. Comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los miembros de la Unión Europea han acudido a redes sociales para celebrar un proyecto europeo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descrito como un tesoro forjado por el coraje de quienes se negaron a que el nacionalismo y la guerra fueran nuestro destino. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha puesto a la Unión Europea como ejemplo de colaboración internacional, asegurando que unidos en la diversidad seguimos construyendo nuestro futuro compartido de paz, libertad y oportunidades. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha sumado a estas felicitaciones en un día que su país conmemora no con formalidades ni eslóganes, sino plenamente consciente de que ya forma parte inseparable de la familia europea. Nos vamos hasta el continente americano, donde la justicia argentina ha ratificado la vigencia de la totalidad de la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei y ha dejado sin efecto una medida cautelar que había suspendido 82 de los 218 artículos de la ley, tras una solicitud de la Confederación General del Trabajo, principal central obrera del país sudamericano. Un fallo del Juzgado Nacional ha resuelto revocar la medida cautelar dictada el pasado 30 de marzo por el Foro Laboral, que suspendía gran parte de la ley aprobada por el Congreso en febrero de este año por afectar derechos laborales y sindicales. El Gobierno ha celebrado la decisión judicial, afirmando en un comunicado que la implementación de la ley resulta una herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los trabajadores y empleadores. Y terminamos el bloque internacional en Haití, donde Naciones Unidas ha denunciado en las últimas horas una situación de violencia extrema en el país, donde más de 1.600 personas han fallecido en incidentes violentos entre enero y marzo de este año, la gran mayoría de ellos provocados por las fuerzas de seguridad en sus operaciones contra las bandas criminales que llevan años ejerciendo su control en buena parte del país. El problema reside en que la violencia se ha extendido a muchas zonas del país, como los departamentos del centro y sobre todo en las zonas de Artibonite. Según las cifras que baraja la ONU, las pandillas son responsables del 27% de las víctimas, un porcentaje que palidece frente al 69% que atribuye a las fuerzas de seguridad, con decenas de civiles, entre ellos, incluidos niños, mientras las fuerzas de autodefensa contabilizan el 4% restante. Naciones Unidas señala especialmente a las bandas criminales como culpables de numerosos episodios de violencia sexual que han afectado a más de 292 víctimas, principalmente mujeres y adolescentes de entre 12 y 17 años, como parte de una campaña de terror y control social. Información nacional. Comenzamos contándoles que nuestro país afronta en 24 horas una compleja operación internacional en Tenerife para evacuar con todas las garantías sanitarias a los ocupantes del crucero MV Ondius, que llegará este domingo a esa isla afectado por un brote de hantavirus y en el que viajan 14 españoles que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Todas las miradas estarán puestas en Tenerife, pero sin perder de vista al Hospital de Alicante, a la espera del resultado de la primera PCR que se le ha practicado a la mujer ingresada en esa ciudad por un posible contagio del virus tras viajar en el mismo avión en el que intentó volar la neerlandesa fallecida.
Para preservar la seguridad, el crucero no atracará y los pasajeros serán desembarcados en lanchas hasta el puerto para ser trasladados en vehículos burbuja hasta el cercano aeropuerto sin que haya contacto alguno con la población y con todas las precauciones para los trabajadores implicados. Un avión español trasladará a la base de Torrejón de Ardoz a los 14 pasajeros nacionales que pasarán la cuarentena en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, donde todo está dispuesto para hacer un seguimiento de posibles síntomas, ya que la atención sanitaria temprana es fundamental para tratar la infección de un virus que no tiene un tratamiento específico. De hecho, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias ha emitido un comunicado en el que recomienda que se atienda a los pacientes en las denominadas unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel, espacios mejor dotados que las unidades de cuidados intensivos para este tipo de brotes. Y también les informamos de que un juzgado de instrucción de Madrid ha ratificado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se notifican las medidas de cuarentena a las que deben someterse en el Hospital Gómez Ulla los pasajeros españoles del crucero afectado por ese brote. Además, añade que la cuarentena es proporcionada al riesgo grave, inminente y extraordinario que supondría la propagación por contagio, máxime cuando el tiempo de aislamiento fijado no puede tampoco considerarse excesivo o prolongado. Así lo ha acordado la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 25, en respuesta al escrito presentado en la noche del pasado viernes por la Abogacía del Estado, que reclamó la ratificación judicial de la citada orden de cuarentena. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá a primera hora de esta tarde al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en el complejo de la Moncloa para abordar la operación de desembarco del crucero. Sánchez mantendrá un encuentro con el dirigente de la OMS antes de que viaje a Tenerife junto con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, para coordinar el operativo. Cambiamos de tema. La incautación récord de 41 toneladas de cocaína en 2 operaciones de la Guardia Civil desarrolladas en un plazo de 15 días, entre ellas el alijo histórico de 30 toneladas interceptadas a bordo del barco Arconian a principios de mayo, confirman el presagio en modo de alerta que lanzó al inicio de 2026 la agencia Europol sobre la llegada de droga en un volumen que no tiene precedente hasta la fecha. Europol alertó en un informe de que la ruta atlántica situaba a España como epicentro de la entrada de la droga procedente de América Latina, citando en concreto las Islas Canarias y el río Guadalquivir. Para ello, las organizaciones se sirven de buques nodriza en la costa africana, semisumergibles y narcolanchas, además de sofisticados sistemas encriptados y armas para proteger los cargamentos. Como les contábamos, el pasado 1 de mayo, la Unidad Central Operativa, la UCO, detectó al sur de Canarias en la operación Avisal el barco Arconine, con más de 30.000 kilogramos de cocaína distribuidas en más de 1.200 fardos, la mayor aprehensión de la historia de la lucha contra el narcotráfico, y procedió a la detención de sus 20 tripulantes relacionados con la macromafia. En su informe, Europol puso de ejemplo otra operación, Sombra Negra, desarrollada por la UDICO de la Policía Nacional contra un entramado que operaba en el Atlántico y que se saldó con 105 detenidos en el considerado como mayor ataque al centro de distribución y lavado de activos del campo de Gibraltar. Se intervinieron en esa operación más de 10 toneladas de cocaína y 30 embarcaciones en 2 fases. El tráfico de cocaína hacia Europa ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsado por la alta producción en Latinoamérica y la creciente demanda en la Unión Europea, avisó Europol en su informe Diversificación del tráfico marítimo de cocaína. Hablamos ahora de justicia. La Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal Supremo una copia de las declaraciones como acusados del presunto conseguidor Víctor de Aldama y el ex asesor ministerial Koldo García en el juicio de las mascarillas para incorporarlas a la investigación sobre los presuntos amaños de obras públicas y los pagos en metálico del PSOE por gastos anticipados.
En una providencia, el juez instructor del caso Koldo toma esa decisión porque la Fiscalía Anticorrupción le pidió hacerlo ante los datos hasta ahora no conocidos que pudieron revelar Aldama y Koldo. Fue el pasado miércoles cuando el juicio del alto tribunal quedó visto para sentencia, el día en el que Anticorrupción interesó que se integraran en la causa de la Audiencia Nacional en la que Koldo y Aldama están imputados. Y terminamos hablando de inmigración. La guardamar Polibia ha desembarcado a primera hora de la mañana en Puerto Naos, Lanzarote, a 59 inmigrantes, entre ellos una mujer, 2 niñas y un bebé, tras ser rescatados esta madrugada en una patera que navegaba en dirección a la isla. Los ocupantes de la barquilla son de origen magrebí y subsaharianos y todos están siendo atendidos por efectivo de Cruz Roja en el puerto lanzaroteño. Salvamento Marítimo ha detallado que el rescate se ha producido a las 4 horas de esta madrugada, una hora después de que el buque Globis Symphony informara de que había avistado la barquilla y que permanecía escoltándola hasta la llegada de la guardamar. Información deportiva. Comenzamos hablando de tenis, donde el croata Dino Pricmic, número 79 del ranking, ha dado la sorpresa ayer al eliminar a Novak Djokovic del Masters 1000 de tenis de Roma en segunda ronda, en un duelo que supone la eliminación del serbio, que regresaba al torneo tras un año de ausencia. Djokovic, 6 veces campeón en la capital italiana y finalista en 12 ocasiones, se despidió del torneo sobre tierra batida tras un partido en el que su rival de 20 años impuso su físico, fue superior y protagonizó la sorpresa en el foro itálico. Y hablamos de fútbol. El Real Madrid ha sancionado a Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni con 500.000 euros a cada uno por el enfrentamiento que tuvieron el pasado jueves, por el que el uruguayo acabó en el hospital con un traumatismo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre 10 y 14 días, según ha comunicado el club blanco. No se ha impuesto, por tanto, ninguna sanción deportiva a los jugadores, por lo que el centrocampista francés estará disponible para jugar mañana domingo contra el Fútbol Club Barcelona en el Clásico de la Liga Española, si Álvaro Arbeloa lo estima oportuno. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos tormentas importantes en amplias zonas del territorio nacional, teniendo especial cuidado en zonas del arco mediterráneo, Baleares y oeste de Castilla y León, donde las tormentas pueden ser muy fuertes. La mar estará alterada en Canarias y en la costa gallega, con olas entre los 2 y 3 metros. Las temperaturas seguirán sin grandes variaciones. Y mañana domingo tendremos un día inestable de nuevo en la mayor parte de nuestra geografía, con tormentas que pueden ser de fuerte intensidad. El viento soplará con fuerza en casi todo el país, con especial atención en donde se formen tormentas. La mar seguirá alterada en las mismas zonas que el sábado, con olas que pueden alcanzar o superar los 3 metros, y las temperaturas, las mínimas se mantienen, pero las máximas restarán unos grados. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Mercedes Monzón y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.